Buenas noches a todos. Qué bueno vernos otro lunes. Estamos en esta serie precisamente de lunes que hemos llamado Vida de Familia. Y bueno, hoy como pueden ver ahí con el vicio, con el yo en la mano, ¿Quién dice que es café? Bueno, si es usted, tiene ese café. Tenemos a Gerardo García, psicólogo, vice de Jesús, de toda cosa. Eso me va a salir caro en redes. No, bueno, para que no lo crucifiquen, solo psicólogo. Y no, un amigo que aprecio un montón, que me ha ayudado un montón también en el camino. Y que tiene muchísima experiencia conversando con personas en todo tipo de situaciones. Y hoy queremos, bueno, en el marco de conversar sobre familia, queremos ir un poco más específico al manejo de duelos. Entonces, vamos a tratar de tener aquí una conversación y bueno, empezamos hablando de familia y avanzamos hacia ese tema. Gera, ¿qué pensás de toda la influencia de la familia en la vida de la persona y sobre todo cuando aparecen estas situaciones que cambian a veces la dinámica familiar? Yo tengo derecho como a saludar, sí. Sí, por favor, perdone que Hola, ¿qué tal? Qué lindo, Sí. Qué lindo estar aquí. Yo vine a trabajar, trabaje. Sí, no se lo pagamos. Muy contento de poder compartir, siempre honrado de esa oportunidad. Al final, uno no es ni deja de ser ni una cosa, ni psicólogo, ni especialista, Creo que sobre todo es una persona muy dichosa de que el Dios te dé la oportunidad de compartir con otras personas cosas que los hagan mejorar y que es lo que esperamos que en algo les ayudemos. Vamos a hablar de familia. Yo los escuché a ustedes hablando de familia. Yo vi ahí los posts y las cosas y me alegró mucho. Yo creo que la familia tiene que ser un tema prioritario en la iglesia y no lo es, definitivamente no lo es. Hay muchos temas prioritarios. Expansión profética, las reglas del evangelismo. Eso creo que sí le va a costar mucho. No sé qué y no sé cuánto. Ay, denle duro. Pero, digamos, la iglesia, primero que todo, es una familia conformada por familias chiquiticas. Familias las suyas, su familia. Y algunas personas van solas a la iglesia y ustedes son la familia de... Entonces, la familia es el tema de... Creo que la familia es un tesoro. Si pudiéramos buscarle un sinónimo, la familia es un tesoro. A nosotros no nos lo enseñaron. Nuestros papás, que los bendecimos, nos enseñaron que el trabajo era el tesoro. Entonces nuestros papás se dedicaron al trabajo sin darse cuenta que se descuidaban de la familia. ¿Okay? Luego vienen nuestros papás cristianos, creyentes, líderes evangélicos, digamos que nos enseñaron que servir en la iglesia era un tesoro. Y descuidaron su familia por servir en la iglesia. Cuando el trabajo es un tesoro, pero no es el tesoro principal. Servir en la iglesia es un tesoro, pero no es el tesoro principal. Crecer, la vida tiene como etapas. Hay etapas en que a la gente le toca estar en la universidad y crecer, pero es una etapita, porque el tesoro principal siempre será poder cultivar un lugar donde uno pueda llegar. Ok. Pero. Perdón que interrumpo. Un refugio. Total. El año pasado que estábamos hablando, Total. Decíamos que o sea, el hogar tiene que ser el mayor refugio de la gente. Total. Y las personas hoy, por las realidades que se viven, más bien escapan. Es como, Ajá. ¿verdad? Ajá, porque, digamos, visualicemos el nido de unas aves. Los dos pajaritos se ponen de acuerdo, lo construyen, lo acondicionan, no sé qué, lo protegen y lo cubren. El hogar es un nido. Nosotros hemos perdido, óigame, esto es para usted. Nosotros hemos perdido de perspectiva el hogar, y una de las principales cosas que pasa por la mente de los jóvenes cuando se van a casar o cuando ya están casados o viviendo juntos o hacen pareja es cómo construimos una casa. Y la construcción de la casa se convierte en el tema y a veces no dura hasta 10 años para construir la casa. Para cuando terminan de sacar los préstamos, el bono, el lote y tener bendita casa, ya perdieron el hogar. Porque no comprendimos que el tema es el hogar, el tema es nosotros juntos. Ninguna de las cosas que conversamos las conversamos como los que se sacaron un 100 en el examen. Yo, si puedo hablarle de errores es porque los he cometido. Si yo puedo hablarle de descuidar mi hogar es porque yo he descuidado mi hogar. Si puedo hablar de descuidar a mi afecto, mi amor, la llama con mi esposa es porque yo lo he descuidado. Si puedo hablarle de descuidar a mi hijo con toda la vergüenza del mundo es porque lo he descuidado. Lo he descuidado por tener otros tesoros, como el trabajo.
digamos, como el trabajo, en algún momento yo, el ministerio, el ejercicio en la iglesia, y hablemos de otras cosas, eso es así como los dos más nobles. Hay gente que cambia la familia por el fútbol. Ajá. No me haga una religión con esto. No es que jugar bola esté mal. No, man. Sí. Vaya, juegue bola. Usted ocupa su día. Pero una cosa es que usted saque todos los viernes para jugar bola y que nunca saque un día para su familia. Esto está rarísimo. Sí. O peor, que saca martes, miércoles y jueves para jugar bola y nunca saca. Entonces, ahí están los tesoros. O qué tiempo en familia es todos con el celular. Ajá, bueno. Qué interesante, porque hoy trajimos el partido a la casa, entonces. Un día estamos, bueno, hace 2 días estamos en el cumpleaños de la abuela de mi mamá, de mi esposa. Y entonces, pues está ahí, estamos ahí vacilando los adultos y en la sala están los niños. En eso llega mi hijo y me dice, papi, me presta el celular, y se pone muy majadero con el celular. Nosotros no le damos el celular todavía tanto, solo raticos. Entonces me extraña que esté tan majadero. Entonces yo creo que lo que él quiere es el celular para irle a presumir a los demás carajillos, vean, yo tengo celular. Entonces yo le digo, mi amor, no, vaya y juegue con sus primos. Entonces él se pone triste. Y entonces yo voy a la sala a acompañarlo para que él juegue con los primos. Habían 6. Los 6 estaban pegados en el celular. Por eso está pidiendo mi celular, porque no tiene primos. No tiene con quién jugar. No tiene con quién jugar. Ok, entonces, total. Respondiendo a tu pregunta, ¿cuál papel cumple el hogar? Voy a decirlo en un idioma que a los evangélicos les gusta oír. Porque es verdad, digamos, solo que hay otra manera de explicarlo. El hogar es el diseño que el cielo nos dio para crear personas de bien. El hogar es el prototipo, digamos, la fórmula que Dios nos dio para crear seres humanos de bien. El hogar es, insisto, no digo esto como quien tiene un 100 en su hogar. Digo esto como quien lo está leyendo y como quien lo está descubriendo. Como quien se revisa de las cosas que no salen, de lo que no le termina de encajar en mi relación comunicacional con mi pareja o en mi relación comunicacional con mi hijo, y es que descubro que he desatendido mi hogar. Yo he desatendido mi hogar. Por todo, especialmente después de la pandemia, que cambiamos de empresa, que no sé qué, que entonces hay que trabajar y que me pongo a trabajar más y más y más y más y más. Ando sombrero, porque de trabajar tanto tengo literalmente una enfermedad en la piel de la cara. Okay. Y entonces tengo que ponerme sombrero para que no me pegue la luz, pero ni de una libélula. De trabajar tanto y de cuánto esto me ha alejado de mi esposa y me ha alejado de mi hijo, y trabajar era importante, pero caramba. Entonces, el hogar es el diseño, así la estructura que el cielo nos dio para formar personas de bien, personas seguras, personas que amen, personas que tengan un hogar igual, que su hijo haga un berrinche. Luego podríamos hacer uno de esos solo sobre relación con los hijos. Que su hijo haga un berrinche no significa nada malo, él es un niño comunicándose. Tendrás que ponerle límites, ¿verdad? Pero en sí que lo haga en el hogar y no en Palí. ¿Ok? Entonces el hogar, ¿qué papel tiene? Yo creo que todo el papel. Aún los adolescentes. Escuche usted, papá, que a veces se desespera con sus adolescentes. Su niño pasa el 90% del tiempo con usted y le hace a usted caso en el 100% de las cosas. Cuando el niño es un preadolescente, él pasa el 70% del tiempo con usted porque ya está en la escuela y en grupos de no sé qué y no sé cuánto, pero él, no sé qué y no sé cuánto, es toda una corporación que hay en Costa Rica, ¿ok? Pero él le hace a usted el caso el 90% de las veces y el 10% de acuerdo a lo que él mismo piense. Luego su hijo se hace adolescente y su hijo ya no pasa ni el 40% del tiempo con usted. Es más, pasa el 70% del tiempo con sus amigos y él va a escuchar 70 veces más a sus amigos que a usted. Sin embargo, a la hora de tomar decisiones, el 90% del peso de las decisiones siguen siendo los valores que los papás les imprimen y les imprimen y les imprimen y les imprimen. Así de importante es el hogar. Una persona logra soltarse, una persona logra soltarse de que en su mente dejen de torturarlo las cosas que le decía su madre cuando tiene entre 25 y 30 años. Así de importante es el hogar, y se lo digo a los papás para que se animen a seguir haciendo hogar. Por eso voy al nombre tesoro. El hogar es un tesoro, ¿ok? Pero aquí creo que viene el tema que no nos toca, que no nos gusta hablar. El tesoro se puede perder. Y el hogar en su evolución natural tiene etapas donde el tesoro se va a perder. Por ejemplo, mi hijo acaba de cumplir 6 años. Ayer yo dormía con él y yo decía, ya él no es el bebé que no pensaba nada más que no fuera lo que yo le dijera. Ya no es el bebé que tenía solo un tema en su mente, era atraer mi atención. Y no nos damos cuenta y se van así.
Ya ahora él es el niño que está pensando en aquel que es el amigo con quien va a ir a compartir las tarjetas de Pokémon, que Pokémon no es satánico para que le andes quemando las tarjetas de carajillo. No gaste usted, por Dios, tiempo en esas tonterías, pero bueno, eso es otro tema, ¿ok? Digamos, ahora ya él no es mío y tiene solo 6. Escúcheme, ya yo estoy perdiendo el tesoro que yo tenía. Se va a convertir en un nuevo tesoro y en una nueva etapa, pero ya yo estoy teniendo un duelo, porque el tesoro ya no es igual. Luego él va a entrar en la preadolescencia y yo, digamos, lo voy a ver hacer cosas que yo, wow, pero qué grande está, y bla, y mis conflictos. Otra vez vuelvo a tener un duelo. Luego él entra al colegio y cuando uno lo ve partir de su casa con uniforme de colegio, ay, Jesucristo, ahí es donde... Ahí ya sí lo perdió. Ahí yo extraño a los católicos porque por lo menos se pueden persignar. Digamos, uno no puede, digamos, por Dios, uno dice, santísimo, porque ya vuelvo a tener otro duelo. Pero cuando el hijo empieza a pelear, que es normal, por ciertas libertades, que no sé si es el tiempo o no de dárselas, eso lo podemos tratar en terapia. Si quiere sesión separada, se la doy aparte, digamos. Y aclaro que es mi trabajo. Es que después de las charlas que doy en algunos lugares me llaman, oiga, es que yo quería cita para mi hijo. Yo, claro que sí, señora, mira, tiene un costo de tanto. ¿Cómo? ¿Eso costaba? Sí, es mi trabajo, ok, voy a arreglar. Entonces voy. Entonces ahí vuelvo a tener otro duelo. Y luego los hijos se van, porque se juntaron. ¿Cómo? ¿El suyo? Sí, sí pasa, digamos, por aquello, no todos se van casados. O porque se fueron a vivir solos, o porque se fueron para la universidad. Y vuelvo a tener otro duelo. Y cuando yo no manejo bien esos duelos, ese duelo me puede provocar otro. Por ejemplo, estoy hablando de un tesoro que puede sufrir cosas. Dentro del orden normal de las cosas va a sufrir pérdidas. Un duelo es una pérdida. O también pueden haber cosas fortuitas, como un divorcio, que no estaba planeado, pero sucede. Un abandono de uno de los padres al hogar. Con todo lo que esto implica, que es un dolor y que la gente no entiende. Voy a hablar de algo que llamo los duelos con el muerto vivo. El duelo con el muerto vivo es cuando una de las parejas rompe su relación, se va del hogar e inicia otra relación. Y en ese dolor y en él se transforma en otra persona. Y la esposa me dice, es que no lo reconozco. Y los hijos me dicen, es que no lo reconozco. Es que no lo vas a reconocer, es otra persona. Entonces tengo el muerto vivo porque lloro por el que ya no está y tengo que ver cómo me acostumbro al que todavía está, que sigue relacionado conmigo. Y ahí hay una pérdida. Y eso es un dolor horrible, pero como el muerto está vivo, yo no me doy cuenta que es un duelo y entonces le exijo a todo el mundo que a ver. Cuando una cosa de estas pasa, cuando hay un duelo de cualquier tipo, sea un duelo de una muerte, por ejemplo, que luego hablamos de eso, pero hablemos de este duelo que es el divorcio, que es alguien que está vivo todavía, pero que ya no está en casa. O hablemos de un duelo como el hijo que se va para San José. Bueno, digo yo. Sí, ustedes que me ven en las zonas fuera de San José, alguien me dice, San José, ¿puedes ser mi hijo? ¿Cuándo te vas a ir? ¿Para cuál San José? Ok, voy. Que son duelos donde la persona sigue viva. Que en el caso de un hijo es acostumbrarse a la ausencia, que hay un miembro nuevo. Y eso trae dolor y el dolor genera muchas reacciones. Si tuviera algo que decir del duelo, es que el duelo causa dolor. Y el dolor trae reacciones. Cuenta la Biblia una historia de una mujer que se llamaba Tamar, que era nuera de Judá. Y que entonces ella se casa con un hijo y el hijo muere. Según la ley, se casa con un hijo de Judá. Bueno, Tamar se casó con un hijo de Judá. ¿Ok? Y este hijo de Judá muere. Según la ley, ella tenía que casarse con el segundo hijo para que para que ella tuviera hijos de su hermano mayor. Así es la Biblia. Tiene unas historias de usted para qué ve la novela si, digamos, en la Biblia hay unos... Nada más se lee. Uy, sí, hermano, no, Dios mío, en la Biblia hay unos homicidios, unos adulterios, unas intrigas, digamos, unas cosas, y hasta un poquito de Dragon Ball porque salen gigantes y cae fuego del cielo, no es una cosa. Bueno, el asunto es que, la mujer se llama Tamar, se le muere el esposo, se casa con su hermano y este se muere también. Y ella entra en un duelo un duelo causa dolor y el dolor nos hace hacer locuras. Nadie sabe, no está escrito cómo alguien reacciona cuando tiene dolor. Así sea el duelo de que alguien murió, ok, me va a causar mucho dolor y ese dolor puede hacer de mí cualquier cosa durante todo el tiempo que yo viva presente en el dolor. O cuando es un duelo de un muerto vivo, un divorcio, eso me va a causar dolor. Y yo venía conversando ahora con el pastor de otras cosas y yo le decía, pastor, a veces nosotros tenemos que aprender, escuche, a veces nosotros tenemos que aprender a tenernos paciencia en el tiempo que nos cuesta recuperarnos del dolor. Y eso quiero decirle a usted sobre el hogar que da seguridad.
En el hogar que da seguridad tenemos que aprender a tenernos paciencia mientras las personas superan las situaciones que les dan dolor. Por ejemplo, un chiquillo que pierde su novia o una novia que pierde su novio. Uno dice, eso no es nada. ¿Quién dice que eso no es nada? Eso es dolor. Y en el ambiente del hogar debería haber seguridad para que él tenga ese espacio de recuperación. Un niño que pierde su amiguito de la escuela porque se dieron un manazo o porque tal cosa, que eso pasa mucho en las escuelas, en la edad escolar, digamos. Que la chiquita pierde su mejor amiga porque ella andaba haciendo chismes de que no sé qué y no sé cuánto, cosas que pasan en la escuela. Que deberían pasar solo en la escuela. Ahí se la dejo picando, eso debería pasar solo en la escuela. Pero entonces, ella está perdiendo un amigo, una situación, una mascota. Señores, nosotros de verdad somos a veces tan insensibles. Cuando un chiquito lo agarran y lo sacan a la fuerza de un grado y pierde sus compañeritos y los maestros dicen, es que había que acomodar el número. Viejas insensibles. Viejas insensibles. Perdonen todas las maestras que nos están viendo. No, perdón, escuche. Los niños tienen salud mental, a los niños les duele, los niños sufren, viven un duelo. No, tienes en la espalda, digamos. Consígase una piedra y se dan por el pecho. Digamos, por Dios, el niño tiene salud mental, él está viviendo un duelo y no se lo respetamos. Por ejemplo, una niña cuando le viene la menstruación, entra en un duelo, porque ella se acaba de despedir de la niña para convertirse en un ser que ni ella comprende. Un niño cuando empieza a tener cambios hormonales y se convierte en... ¿Por qué crees que es tan difícil los niños a los 13 y a los 14? Ellos están despidiendo un ser humano que vivía dentro del cuerpo de ellos, que ellos conocieron durante 12 años y que les dio seguridad y tranquilidad, y de un día para otro ellos amanecen incómodos, hediondos, ellos no saben qué es lo que está pasando, están viviendo un duelo. Y el hogar debería ser el lugar donde nosotros tengamos esa paz, por lo menos para poder vivir el duelo y el dolor con cierta libertad. El duelo produce dolor y el dolor hace que nuestra conciencia se altere y vivamos muchas cosas. Porque hemos perdido un tesoro. Yo tuve un duelo personal hace 3 años, justamente hoy es 19. Sí, lunes 19. Entonces, hace 3 años y 20 días exactamente. No, perdón, hace 3 años y 10 días exactamente, el 9 de junio del 2018, mi mamá murió. Yo no, era un tesoro, lógicamente. Pero yo no sabía del tamaño que era ese tesoro. Yo no sabía lo que me iba a hacer falta. Yo tenía una manera de ver las cosas. Yo tenía una manera yo como terapeuta ya había trabajado con gente que pasaba duelo. Yo había dado consejos, digamos, yo había mandado a la gente a hacer la carta y el globo y todas esas estupideces que no sirven para nada. Que dicen los libros, ¿verdad? Hablar con la silla. Ajá, es así, es porque Sí, se ayuda un poco. Bueno. Pero en fin, lo que digo es que en medio del dolor, esos son consejos vacíos. Entonces yo ya tenía experiencia en el tema, pero nunca me imaginaba lo que iba a ser perder ese tesoro. Porque así se siente, como que tenías un tesoro y te lo quitan de las manos y desde una voz en el cielo burlona te dice ¡ja, ja, 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 ja! Y no te lo voy a devolver nunca. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, eso es lo que uno siente. Y entonces el dolor me hizo perderme. ¿Perderme en qué? ¿Perderme en depresión? Sí, hombre, sí, el pastor. Ay, ¿qué? Sí, el psicólogo. Sí, perdido en depresión, perdido. No quería ni ir a trabajar, no quería levantarme, no tenía fuerza. Y maltratar a mi familia, que mi esposa le ha pasado tan mal estos 3 años. Porque el primer año fue horrible y a mí el duelo se manifiesta de muchas maneras. Puede ser con llanto, puede ser con tristeza, puede ser con aislamiento o puede ser como Gerardo, con ira. Por cosas de la vida, que cada uno de Dios nos hizo todos diferentes y nos hizo... Nos vemos irritables, puede ser. Irritable permanentemente y con picos de ira. O sea, irritable es como un gruñón. Está viviendo un duelo. Muchas veces, ¿cuántas veces su hijo ha estado gruñón porque perdió algo? Perdió una tarjeta, perdió un juguete, perdió una situación, perdió un paseo. Nosotros que no entendemos el poder del duelo, vivimos dándole a nuestros hijos duelos. Ahora es que no va a jugar. Ahora es que no le compro la bicicleta. Ahora es que no va al paseo tal cosa. Ahora es que... Porque a los papás les encanta. A ustedes no. A otros papás. Los de Río Claro. Los de Ciudad Naili no, ¿verdad? Digamos, son otros allá. Digamos, les encanta ofrecerle al hijo un regalo en abril. Recordárselo en marzo. En mayo. Remarcárselo en julio. Amenazarlo en agosto que lo va a perder. Decirle en septiembre que está a punto de perderle. Y decirle en noviembre ya lo perdió. Eso le encanta a los papás de allá, ¿verdad? De muy lejos. Donde ustedes no. ¿Para meter al chiquillo en un duelo innecesario? No, por Dios. El duelo nos causa dolor y eso nos vuelve locos. En mi caso, terminé en una depresión, terminé empastillado durante un año de perder el miedo a las pastillas.
durante un año para poder sobrevivir a cosas que me convertí. Mi esposa dice hoy, seguro lo dice con amor, no sé, que yo no soy el hombre con el que ella se casó. Ya hoy estoy aquí medio estable. Vean. Solo tengo estos tics. Pero ella dice que yo no soy el hombre con el que ella se casó y que ella ha tenido que aprender a amar a esta nueva persona. Que ni yo a veces amaba. Porque el duelo causa dolores muy profundos e inexplicables. Creo que parte de ese dolor, porque he escuchado a muchas personas con pérdidas de familiares y también con personas, como hablábamos, de divorcio, bueno, y experiencias personales también. En la vida las prioridades cambian, las cosas que son importantes o que antes eran importantes cambian. O sea, la vida te da un vuelco para muchos, un vuelco Qué interesante, gracias por tocar ese tema. Me voy a uno de los duelos sencillos. El chiquito lo quitaron de su grupo y lo pasaron para otro. En su cerebro el mundo está inestable, eso es lo que produce un duelo. Un duelo es como una bomba que explota y genera mucha inestabilidad. En su cerebro el niño está inestable y en ese momento a él las prioridades le cambian y se le olvida que él tenía tareas que hacer. Entonces el niño está viviendo un mal día, se le olvida porque el cerebro se desconfigura, depende del tamaño del golpe. Por eso la gente pierde el apetito, por eso la gente pierde el sueño, por eso la gente pierde las ganas de bañarse, pierde las ganas de salir, pierde las ganas de emprender. O puede ser al revés. A mí me dio, después de que yo empiezo a tratarme la depresión, a mí me dio una negación por trabajo. Y lo que empecé fue a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar como loco para no llegar a la casa a recordarme que mami se había muerto. Entonces vamos a ver a este niño pierde esas prioridades, se le olvida en ese día que tenía que hacer tareas y la mamá le da un fajazo. Uy, lindísimo, en medio de duelo, eso es una cosa. súper sensible. Ahora, no se sientan, escúcheme, por favor no se sientan juzgados por nuestra conversación, porque para eso tenemos la conversación, para ir aprendiendo, digamos, que es que estas cosas no nos las enseñaron, nadie nos las dijo. Digamos, nosotros nadie nos dijo que un niño sentía si lo sacaban obligado de un grado. Digamos, nosotros no nos dijo que un niño, por ejemplo, un duelo, hablemos de un duelo. Su hijo tiene una imagen de usted, ¿ok? Usted es protección, usted es un millón de cosas. Su hijo un día hace un berrinche, como todo niño que siente que no le atienden, hace un berrinche en público y usted le pega un fajazo, le grita o lo regaña feo y él se siente humillado delante de los demás. Y ese día la imagen que él tenía de usted se le muere. Porque ya usted no es protección, ahora usted es humillación. Y él tiene que construir una imagen nueva. Él en ese pequeño acto entra en un duelo. ¿Okay? En un duelo en el que se desconfigura, en el que no se encuentra, en el que él no. Luego usted llega y vuelve a ser cariñoso y él desecha a aquella persona pero la deja por ahí. Luego usted vuelve a hacer una cosa de esas y ya él ya no se le hace tan difícil porque ya está como acostumbrado a que esa otra persona puede aparecer. Hasta que de tanto estar cambiando, llega un día y instala a la persona que construyó en el duelo como la persona que él va a creer de usted. Eso es lo que producen los duelos en nosotros. Los duelos nos transforman. Por eso digo, hay duelos que uno no se puede, ¿no? Una vez unos amigos, no digo que esté bien ni mal, comparto lo que ellos hacen. Al chiquito se le cae el helado, bueno, le dan un helado, él se pone a comer el cono y se pone para otro lado y golpea el cono y se le cae. El chiquito se pone a llorar y el papá va a ir a comprarle otro cono y la mamá le dice, no haga eso, nosotros le damos del de nosotros. Pero que él aprenda que a veces esas cosas pasan y que para eso tiene un hogar. Pero que esas cosas pasan. Yo hubiera salido corriendo a comprarle un cono al carajillo. Digamos, pero bueno, ese fue un duelo controlado. Hay duelos que son controlados que tienen que vivir, porque igual yo no digo que usted vaya y se pelee con la maestra porque lo cambió de grado. Debería, pero no vaya. Pero acepte que él está viviendo eso y ayúdele, y ayúdele, y ayúdele, y ayúdele, y dele un propósito. ¿Cómo se supera un duelo? Eso es lo que te iba a decir. Mucho se habla acerca de tal vez etapas, no precisamente consecutivas, no precisamente que todos atraviesan todas, pero si alguien está viviendo un duelo, ¿qué cosas puede estar o esperar pasar? Pongo un ejemplo. Cuando pasa lo de mi madre, yo primero que todo digo, ¡hey! Yo no soy la primera persona a la que se le muere la mamá. ¿Por qué ninguno de mis amigos, vecinos o conocidos me contaron lo que se sentía? Luego le explico por qué no contaron. Yo dije, yo sí voy a contar.
Y yo me puse a escribir en estados de WhatsApp y en estados, me está llevando el diablo, qué dolor más horrible siento, ¿por qué no siento esto? Extraño a mi mamá, es como que le arranquen esto, como que y yo empiezo a gritar y gritar y soy muy hacia afuera y a botar aquello. Y una cosa, escucho, y empezó a escribirme gente, disculpe muchacho, quiero darle gracias por lo que está escribiendo, porque mi mamá se murió hace 12 años y no he tenido a nadie a quien decirle que yo me siento así. Cuando tú no aceptas que tienes una situación de dolor y no buscas ayuda, la situación de dolor, como decían nuestros abuelos, se te encona. La espina se le encona y el duelo se le pone feo. Se posterga y es peor. 18 años, me escribió gente con 18 años, con 22 años viviendo un duelo que no podían decir cómo se sentían. ¿Ok? No quiere decir que diciendo a uno le dure más o menos, no, solamente que usted lo va soltando y lo va soltando. Número 1, si usted está enfrentando un duelo, busque ayuda profesional. ¿Por qué ya? Porque simple y sencillamente, para eso existen. Dios nos dio el conocimiento. La Biblia dice que en los posteriores tiempos la ciencia se aumentará y no dice que sea mal. Dice que se va a aumentar. Entonces hoy hay ciencias que nos pueden ayudar. ¿Ok? Acepte primero que todo que el duelo existe. Estoy viviendo esto. Esa es una etapa también en la que las personas podríamos simplemente decir, no, ya pasé la página, todo bien, ya lloré, seco las lágrimas, la vida sigue. Bueno, no conozco quién lo logre, aunque conozco muchos que han dicho eso. A eso me refiero. O sea, por ejemplo, pero se hace el intento. Me acuerdo una persona que me dice, no, yo la verdad es que no sé qué, a los 6 meses se divorció, pero ya había superado el duelo. El otro, no, yo eso ya lo superé y toma guaro desde ese día hasta el día de hoy, como que si, digamos, fue una cosa, pero ya lo superó. Otro, no, yo ya lo superé y se alejó de su familia, lleva 12 años alejado de su familia y no volvió nunca. Pero superadísimo, es una cosa. Y aquí viene el peso evangélico, el peso de la fe. ¿A qué me refiero con eso? Que entonces nosotros nos inventamos que como creemos en Dios y como nosotros somos gente de Dios y que entonces uno Dios guarde, ¿verdad? Y no, que entonces uno tiene que ser fuerte y todo lo puede un Cristo que me fortalece. Que usted, y los hermanos le dicen, usted tiene que tener señorío sobre sus emociones. Mire, y esos son, no, digamos no. No. Que es más duro para nosotros. Porque inconsciente, o yo le llamo el mal de líder. Tengo que estar fuerte porque hay jóvenes que mis hijos. Mis discípulos, mi comunidad. No. Digamos, ¿por qué crees que está escrito en la Biblia? Porque vuelvo a Tamar. Resulta que Tamar se le muere el marido, se le muere el otro, se siente abandonada y dice la Biblia que ella se vistió de prostituta para sacarle un hijo a Judá, su suegro. Eso es una locura. Eso es... Sí. El duelo te hace hacer cosas, wow, tendremos que aprender a ser amables y pacientes con nosotros mismos en el proceso de recuperación. Que tendremos que aceptar que esto existe y tratarlo como un tema importante, buscar ayuda si es el caso, buscar ayuda profesional. O sea, si es buscar un consejo, buscar y aceptarlo y dejarlo que fluya, gritarlo, llorarlo, escribirlo 1000 veces, volverlo a gritar. Hablemos de un duelo que tenga que ver con la partida de un ser humano. Lo que usted sea que le dé paz, hágalo. Si ver las fotos, hágalo. Si yo me provocaba el llanto porque me daba ira porque no podía llorar, entonces yo veía videos que me hicieran llorar. De verdad, yo estaba en la casa, hacía no sé qué, todo, a las 11 de la noche me levantaba y ya estaban dormidos, me iba para la sala y me ponía a ver videos y lloraba 2 horas viendo videos de llorar. Y no estaba llorando por los videos, digamos, es más, ¿saben? Digamos, era la única forma de llorar, cosas de uno viejo que no logra llorar. ¿Me entiendes? Porque el no llorar me tenía con los niveles de ira desorbitados. Digamos, pobrecita mi esposa, que le costó, ella tuvo que pagar. De verdad yo creo que ese es el amor verdadero. Que ella pudiera decir, este no es Gerardo, está loco. O sea, este está loco, está tocado. Jerry, cuando son procesos de divorcio, por ejemplo, las personas experimentamos situaciones que se arrastran del pasado, que pueden generar culpa, que pueden generar, impulsarlo, como usted decía, a decisiones. Yo he escuchado a montones de personas 3-4 meses después, todo está bien, la vida continúa y
pareciera como que ignoramos el hecho de que todavía estamos viviendo en base al pasado, pero no lo reconocemos. O sea, creo que uno realmente se da cuenta como un año, año y medio después, que todavía está tomando decisiones con base en heridas. Ajá. Pero en el momento uno cree que no. Que ya lo superó. Sí, que ya va para adelante. Entonces, ¿cómo ahí es donde yo digo que viene la expectativa evangélica, que la gente llega a la iglesia, llora y entonces cree que porque ya llegó a la iglesia y ya lloró una serie de cantidad de veces, ya Dios está diciendo, hey papito, va a seguir con este tema. Y hay que seguir con el tema. Ahí es donde la psicología diseña como un mapa de etapas. Primera etapa, negación. Cuando la persona se divorcia o cuando muere alguien, su cerebro no lo acepta. No lo acepta, entra como en shock, como está como ido y le puede durar meses. Perdón, primera etapa shock, primero el shock. Después la negación. La negación es no, eso no me pasó a mí, digamos, no, y lo niegan y eso le toma meses. Después está la negociación en su cerebro y dice, bueno, tal vez sí, tal vez. Tal vez. Y de ahí puede haber odio antes o después o en esa etapa. Y después viene la aceptación. Bueno, la verdad es que ya está. Pero eso, estoy hablándole de 9 meses o de 2 años. Hay gente que dura, como usted decía, 10 años. Porque no lo trata. Sí. Esto tienes que tratarlo, o sea, tienes que trabajarlo. Y después de eso, entonces ya usted viene la reconstrucción. Que vean, aquí sí voy a ponerme bien desde la fe. Linda. Desde la fe, nosotros tenemos un evangelio que nos sostiene, que sostiene nuestra fe. Y nuestro evangelio, nosotros creemos que está basado en la muerte de Cristo. Pero nuestro evangelio no está basado en la muerte de Cristo. Nuestro evangelio está basado en la resurrección de Cristo. Jesús no vino a hablar de su muerte, vino a hablar de su resurrección. La muerte era la puerta por la que él pasaba hacia la resurrección. Pero nuestro evangelio se trata de resurrección. No puedo predicar a Cristo sin creer en una resurrección, en segundas oportunidades. No puedo predicar a Cristo sin creer en las segundas oportunidades. No puedo predicar a Cristo sin decir que hay segundas oportunidades y que la resurrección es gloriosa. Y que las segundas oportunidades son gloriosas. Que sí, yo lloré y sufrí no sé cuántos meses, más de un año. Me acuerdo que cuando tenía como unos 19 meses, yo amanecí y me sentí diferente. Nada más, un día amanecí y me sentí diferente. Y yo sentí como que había algo que se había ido. Y una parte de mi cerebro me dijo, seguro eso fue el duelo. Pero como ya había tenido varias veces mejorías, yo no quise decir nada. Pero dejé que pasara como 21 días. Cuando ya tenía un mes en que yo sentía aquella cosa diferente, entonces yo le dije a Alejandra. Y le dije, yo creo que la parte fea del duelo, la de la ira, eso ya se fue. Ya eso no me va a golpear ya. Y de verdad se había ido. Sin embargo, la nostalgia, el recordar las fechas especiales, el Día de la Madre, me pongo muy mal el día del aniversario de su muerte, el Día de la Madre, el Día del Padre, oh my God. Todas esas cosillas me duelen o me mueven, pero ya no se compara con aquella época. Entonces hay una nueva oportunidad. Y desde ahí, o sea, yo animo a cada persona que ha vivido la pérdida de alguien. Nosotros tenemos promesas en el Evangelio. A que usted invoque la resurrección de Dios sobre su vida, sobre sus negocios, sobre sus finanzas. Cuando nosotros vivimos situaciones como estas, un duelo, por ejemplo, que solo el duelo es una millonada, porque hay que pagar un montón de cosas que no tenías, porque en el caso nuestro fue de sorpresa, y porque uno niega que esto le va a pasar, entonces no se prepara. O un divorcio. Cuando uno vive una separación, uno pierde muchas cosas, y entre eso mucho dinero, pero aparte de eso uno está tan dolido que uno no tiene fuerzas para reconstruirse. Que uno no tiene fuerzas para emprender. Entonces a veces la temporada de tristeza y duelo lo mete a uno en un extra, que es una temporada de escasez, de golpe financiero. ¿Ok? Y entonces ahí es donde yo quiero animarle a usted a recordar que nosotros, el centro de nuestro evangelio es la resurrección. El perdón te guía a la resurrección, porque es a través de la resurrección que sucede el perdón. Es más, el perdón es una resurrección. La Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Nosotros vivimos en una resurrección continuada cuando cada día somos vestidos de misericordia nuevamente. La reconciliación tiene que ver con resurrección. La restauración tiene que ver con resurrección. El reinicio tiene que ver
con resurrección. Cada una de las estaciones donde Jesús nos promete todos los días que estaría con nosotros hasta el fin de todos los tiempos, habla de muchos tiempos, en cada uno de esos tiempos hay resurrección. Nosotros tenemos una promesa de resurrección, una promesa de bienestar, aún en medio de errores, porque de cosas que cometimos, Dios nos ofrece una resurrección. Y yo creo que nosotros tenemos que tener bien definidas los parámetros de nuestra fe. Y en nuestra fe hay resurrección, y en la resurrección agarras el cuerpo terrenal y lo conviertes en un cuerpo glorificado. O sea, hay una promesa de bienestar. Entonces, por ejemplo, pongo el ejemplo mío. Cuando pasa que se me empieza a ir el duelo y todo, yo empiezo a ordenarme en muchas cosas y a trabajar y otras cosas. Y pues como les decía al principio, hay un montón de cosas que tengo que seguir trabajando en mí, corrigiendo. Pero Dios nos ha vuelto a bendecir. Dios nos ha vuelto a traer gozo. Dios nos ha enseñado hoy, por ejemplo, hablando de un duelo, de una partida de... Dios nos ha enseñado a tomar más café juntos, a estar más juntos, a disfrutar más, a sentirnos más vivos, a disfrutar más la mesa que tenemos delante de nosotros, a amanecer y decir, Dios mío, aquí está mi familia todavía. Sí. Digamos, wow, ahí está, digamos, por Dios, o sea. Entonces, cada proceso que tú vivas de duelo, la partida de un hijo, la pérdida de algo, la pérdida de una estación, la ruptura de un noviazgo, la pérdida de un trabajo, un divorcio, Dios mío, un hogar, o una muerte, un accidente, una amputación, que son duelos. Una persona que se le quemó la casa, que eso es un duelo horrible. Si la persona vivió toda su vida porque la casa se la quemó, y nos puede pasar. Le animo a cada uno de ustedes a tener un seguro de incendio, pero de verdad que no son caros. Sí, digamos, de verdad no son Ya le va a hacer promoción. Sí, no estoy promocionando a nadie, pero digamos, una casa de 10 millones paga 20,000 colones por año por un seguro de incendios, por favor. Entonces, a lo que voy, volviendo al tema. O sea, todas esas cosas son duelos y cuando te toquen vivirlas, la pérdida de un trabajo, mete dentro de tu fe un principio de resurrección. Háblale a tu alma, a tu consciente, a tu inconsciente, a tus merecimientos y háblale de una estación nueva, de una estación mejorada, de una estación superior. Esa es nuestra fe, ese es el principio de nuestra fe. Nuestra fe dice que en medio de todo duelo, usted me dice, ¿dónde dice eso? La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tome chichi. En fin. Oye, Jera, y bueno, solo ahí me metí en la idea, pero nosotros experimentamos tal vez de maneras muy distintas en cada tipo de duelo, pero también enfrentamos un proceso como de culpa. Por ejemplo, si se trata de divorcios, la culpa puede ir a qué pude haber hecho mejor. Ajá. O qué hizo otra persona. Ajá. ¿Verdad? En los procesos de duelo de fallecimiento puede ir desde porque no pude haberlo hecho mejor, o también la culpa de no quiero olvidarlo o olvidarla y voy a hacer esto para que el recuerdo permanezca y honrarlo y aferrarme a cosas. Correcto, que les voy a, por ejemplo, ¿cómo lidiamos con esa culpa? Cuando alguien muere, no te preocupes, no lo vas a olvidar nunca. No tienes ni que esforzarte, eso no va a pasar. Uno, porque nuestro cerebro es lineal de atrás para adelante, entonces están demasiado presentes en nuestro pasado como para que lo olvidemos. Entonces no va a suceder nunca. Pero voy a hablar de la culpa. Usted que me está viendo, usted padece de culpa, hermano, tiene un problema que no tiene una idea. Digamos, la culpa es una de las cosas que más golpea nuestra mente. Por ejemplo, muere mi madre y yo me pregunto si la fui a dejar a la casa suficientes veces. Me pregunto si le di suficiente dinero, como que eso la fuera a resultar. Si por qué no la llevé a pasear, por qué aquel día esto no, por qué lo otro no, por qué sí o por qué no, si estuve, si no estuve. Y perdón, yo sé delante de Dios que yo soy uno de los hijos que más estuve. Incluso con Dios. Ok. Todo eso te desata culpas. En un divorcio es qué hice mal, qué no hice, por qué, yo fallé, bla. ¡Wow! Yo busco y busco, y yo leo desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan y busco donde Jesús dice: y recibid la culpa en vuestras vidas, para decírselo así bien Jesucita. Y en ninguna parte Jesús te dice que la culpa cumple ninguna función en la vida de ninguna persona sana. Digamos, la culpa es un invento nuestro. Social. Quizás está en el infierno. Social. Porque era el plan. Sí, por supuesto, posiblemente se nació ahí, pero la culpa, digamos, en realidad en la vida solo hay un momento y es este que estamos viviendo. ¿En qué me ayuda a esta conversación pensar en si no llevé a mami a Cancún? ¿O en qué me ayuda en este momento que estoy construyendo un hogar pensar si aquella otra relación que tuve yo hice, ya eso no existe? Ya nada existe, digamos.
En la vida ya no existe aquello. Yo podría hacer algo. Le animo a que cambie la culpa por aprendizaje. O sea, diga, ok, bueno, que nunca nos damos cuenta, nada nos acerca tanto a la vida como el fallecimiento de un ser querido. Que la partida de este ser, que estas cosas que estoy sintiendo me hagan corregir en los vivos. En los vivos yo me cuidaré de nunca más el tiempo desenfocado, de que nunca más una cosa u otra, de que nunca más los afanes me consuman. Si la vida no... O al menos de lidiar con eso. Como hablábamos ahora en la tarde, vamos a lidiar con eso, pero tener presente de ya estoy aprendiendo. Eso, o sea que le cambio, esta es mi receta, le cambio la culpa por aprendizaje. En lugar de sentir culpable diré, ok, yo he aprendido esto y lo voy a poner en práctica. Entonces, aún aquello tan doloroso, aún a eso le sacaremos cosas positivas. Creo que el otro día leí algo que se escribía lo parafraseo porque no me acuerdo de las palabras exactas, pero que ningún nivel o cantidad de culpa va a resolver. Ninguna cantidad de culpa, así niveles, toneladas de culpa que tú le metas a tu presente, va a resolver nada de tu pasado. Ni de tu presente, ni de tu futuro. Sí te va a causar muchas enfermedades, porque la culpa es una semilla que causa muchas enfermedades. La culpa convive en nosotros, entonces aquí me vuelvo entendiendo que nos ve sobre todo un público cristiano. Ay, hermano, pero ¿qué está haciendo usted con la fe? Digamos, la Biblia dice que fuimos despojados de todas las cosas que nos azotaban y que estas fueron clavadas con Jesús en la cruz. Háblele a su mente y calle la voz, porque la culpa es una voz. Aprenda a hacerle a la voz de la culpa así. Shh. ¿Vio? Shh. Cuando la voz llega, porque se llaman pensamientos emergentes, en psicología se llaman pensamientos emergentes que le emergen. No sé si usted ha visto las burbujas de manteca en una paila, que hacen nada más explotan así. Así son los pensamientos emergentes. En nuestra alma son como burbujas que llegan y explotan. Es que usted no estuvo. Shh. Hay que lidiar un rato con eso. Ok, trabajarse en su mente es una tarea de mucho tiempo. Mucho tiempo. Hay que aprender a no dejar que los pájaros hagan nido en nuestro cerebro. Mucho tiempo. Hay que vivir. Yo por eso me puse este sombrero. Hay que vivir espantándolos. Para que no le hagan nido en la cabeza. O sea, aprenda a decirles shh, y hablar sobre usted conforme Dios habla de usted, conforme a la fe habla de usted. Y la fe dice, así esto dice, que usted es linaje escogido. Y usted me dice, no, yo no soy linaje escogido. Bueno, no se preocupe, también hay otra promesa para usted. La Biblia dice que a lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Entonces, igual sigue siendo un escogido. Ok. Si se siente cucaracha, esa es la de él, como ella. Dios lo escogió. Sí. Qué bueno, Jera. Y yo creo que ya casi estamos aterrizando el tema, pero tal vez una última idea, que yo sé que esto podríamos hablarlo por muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero una última idea acerca de cómo podemos nosotros cuidar en el futuro, después de una ruptura, por ejemplo, de divorcio, cuidar una nueva construcción y también la construcción de la vida después de la pérdida de alguien. Bueno, entonces te ayudo con lo del divorcio. Llame a la culpa. Le digo que siénteseme aquí. ¿De qué cosas me tiene que acusar? Y la culpa le va a recitar. Tas. Ahora sí, muchas gracias. Culpa. Soy culpable de esto y culpable de aquello. Yo digo, cuando ya termina, usted le dice, váyase. Y agarra un borrador y borra culpa y le pone aprendizaje. Transfórmelas con honor. Transforme las zonas de derrota en aprendizajes. Propóngase, este será mi aprendizaje. Seré más cuidadoso seré cuidadoso con, estaré atento a, me revisaré de esta manera, manejaré mis finanzas, mi tiempo, mis pensamientos y mis prioridades de esta manera. ¿Ok? Creo que igual pasa con alguien que ha partido. Que bueno, ahí no, ya partió mi mamá. Bueno, ahí voy a revisarme con los que me quedan. Digamos, yo no era así como compa, la suegra, ahora mis amigos, la suegra, no, si la muerte Dios está haciendo milagros, digamos, una cosa, de verdad, o sea, nada, digamos, aprendí a honrar más a ciertas personas, trato de honrar más a mi familia, o sea, transforme esos dolores en aprendizajes, para usted. Hablando del duelo, de la muerte de alguien, lea Eclesiastés 7. Eclesiastés 7 dice que los sabios están en la casa del luto y no en la casa de fiesta. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos da los días de bienestar y tenemos que saber vivirlos, tenemos que gestionarlos y tenemos que aprender que percibirlos. Pero que hay más sabiduría en detenerse a meditar el día del luto.
Ningún día tiene tanta sabiduría como un funeral. Ningún día tiene tanta sabiduría como un funeral. Y eso debió habernos enseñado esta pandemia. Que, no sé, nosotros aquí en Pérez Celedón perdimos cientos de personas conocidas. O sea, todas las semanas perdíamos a alguien. Ninguna cosa me enseña tanto como un funeral. En un funeral yo me paro frente a la persona que posiblemente es mi amigo, mi conocido, mi familiar, y digo, en esto es lo que va a terminar la vida. ¿Para qué vivir peleado con todo el mundo? En esto es lo que va a terminar la vida. ¿Para qué vivir con una gastritis por un préstamo que no puedo pagar para comprarme el carro que realmente no ocupo solamente porque eso según yo me va a definir como persona? O sea, es ahí frente a un ataúd que yo digo, wow, ¿cuánto tiempo le dedico a esta persona, a su familia? Me va a pasar a mí lo mismo porque no sé si mañana estaré vivo. O sea, ningún día tiene tanta sabiduría como el día del luto, el día del duelo. Entonces, por lo que usted más quiera, deténgase. Que el duelo es una lección. Todos viviremos duelos. Y un día nosotros seremos la causa del duelo de alguien. Sí. Cuento una historia. Una vez tenía una líder en mi iglesia muy prometedora, muy buena, muy... Wow, yo le veía tanta chispa. Yo soy un formador, yo soy un entrenador, yo le ayudo a la gente a ser campeona. Yo he trabajado con gente que vendía copos y terminaron convertidos en jugadores de primera división en Europa. Y cosas de esas, ese es mi target. Yo ando ahí, mire, dale, piensa, no sé qué, no sé cuánto. Y la chica tiene mucho potencial, yo empiezo a trabajar en ella. Y en algún momento no hace algo, no llega, entonces yo la llamo y la regaño, pero ¿qué te pasa? La mamá me llamó y me pegó una regañada por haber regañado a la hija, que yo le grité y que no sé qué. Yo le digo, gritar nada, que digamos, o sea, no la voy a matar. No me justifico. El asunto es que la chica me agradaba, me caía muy bien, su familia me caía muy bien, nos llevábamos bien, pero después de eso tuvimos un problema comunicacional que no se resolvió. No se resolvió, no hubo manera. Posiblemente por mi orgullo, se pasó hace unos 8 años, 9 años, y posiblemente por el orgullo de la mamá de la chiquilla, ¿verdad? Yo le había regañado a la chiquita. La muchacha tenía como 15. Y la verdad es que intentamos tener un par de encuentros, no se dieron, y ya después yo dije, no, que se... A ver, el resto póngale usted lo que usted quiera. Pero yo los apreciaba, nada más que decía yo, se lo perdieron. A los 2 años voy para X lugar y paso por la catedral donde velan a las personas que han fallecido aquí en Pérez Celedón. Y me quedo viendo donde viene esa familia que yo digo, vestidas de negro, porque la persona que estaban velando era su abuelito, que yo conocía porque yo había tomado café un par de veces ahí. Y yo me debatí tanto en si podía parar el carro e irle a dar un abrazo a la gente que apreciaba. Pero que ya no tenía esa confianza porque había tenido un pleito tonto de comunicación en el que... Pues, no sé, entro y de verdad ya me había insultado, me había madreado. Entonces yo dije, ¿y si me madrea? Y tuve que coger el carro y me fui. Pero ese día entendí lo ridículos que son los pleitos y los desacuerdos. Cuando todos vamos a pasar por esa puerta. De verdad, las mayores lecciones de mi vida las saqué de la muerte de la persona que más amaba. Que Dios los bendiga. Bueno, y sí, que ninguno se matricula en procesos de dolor, pero pues con la ayuda de Dios hagamos que todo esto nos reconstruya, nos haga mejores para Él y todo lo que Él ha destinado, como Jera decía, que nos ayude para bien, aunque eso no sea lo que ahorita parece para usted. Les apreciamos un montón y gracias, Jera, de todo corazón por sacar este rato. Bueno, lo aprecio mucho y a todos que descansen, buenas noches.